Esta semana se dijeron varias cosas sobre mí. Que soy racista, que soy tramposo, que soy violento, que soy mal ganador y también, escuchen bien, que soy mal perdedor. Fíjense qué interesante. Yo no insulté a nadie, no discriminé a nadie, no arreglé ningún partido, no le pegué a nadie. Alcanzó con una sola cosa, con ser argentino. No suelo traer estos temas a este lugar, pero a veces algo circunstancial deja ver un mecanismo más profundo y entonces callarse también es una decisión. Durante estas semanas, mientras el país vivía pendiente de una pelota, en los medios y en las redes se fue construyendo otro partido. Una campaña presentó, porque nuestra pasión fue presentada como barbarie. Malos ganadores cuando festejamos, malos perdedores cuando lloramos. Publicaciones repetidas hasta el infinito, imágenes fabricadas, figuras públicas apoyándolo. Un país entero reducido a una sola palabra y condenado por portación de nacionalidad. Y lo más revelador, malos ganadores y malos perdedores. Las dos cosas al mismo tiempo. Si ganás, sos soberbio. Si perdés, sos resentido. Si respondés, confirmás que sos agresivo. Si te callás, confirmás que no tenés defensa. No existe nada que puedas hacer para absolverte. Y cuando ninguna conducta puede absolverte, es porque la sentencia estaba firmada antes de que empiece el partido. Eso ya no es una opinión sobre lo que haces. Es un veredicto sobre lo que sos. Seamos claros. ¿Existen personas racistas en Argentina? Sí, claro que sí. ¿Existe violencia en nuestros estadios? También. ¿Cuántas veces oí cantos que me avergonzaron y gestos que condeno? Y no alcanza con decir que otros también lo hacen. Lo que degrada a otro ser humano tiene que ser señalado también cuando lo hace alguien de los nuestros. La Torá dice, Ojeach tojiach et amiteja, ciertamente vas a reprender a tu prójimo. El judaísmo cree en la crítica, pero reconocer actos condenables no significa aceptar que definan la esencia de un pueblo entero. Una cosa es decir, eso que hiciste está mal. Otra muy distinta es decir, eso demuestra lo que sos. Cuando vi muchas de las acusaciones estas semanas, el lenguaje era familiar, demasiado familiar. Una gramática que ya había escuchado hasta el infinito desde que tengo uso de razón. Y quiero aclarar algo. No estoy diciendo que esto que pasó o que pasa alrededor de Argentina sea equivalente al antisemitismo. No lo es. No tiene la misma historia, la misma magnitud, ni las mismas consecuencias. No estoy comparando una campaña en las redes, en los medios, con siglos de expulsiones, persecuciones y asesinatos. No es lo mismo. Pero el procedimiento retórico es claramente reconocible. Y hay un pueblo, el judío, que aprendió a un costo insoportable de reconocerlo. Un pueblo acusado de ser inferior y al mismo tiempo de controlar al mundo. De ser avaro y capitalista y al mismo tiempo comunista y revolucionario. De ser débil y cobarde, pero a la vez una amenaza todopoderosa. Esa contradicción es la firma del odio.
Te desprecia porque sos demasiado poco y te teme porque supuestamente sos demasiado. Porque el odio no necesita coherencia. Lo que necesita es un culpable. Al judío no se lo juzgó por una conducta determinada. Se lo condenó por lo que supuestamente era. Ese pueblo somos nosotros. Y desde el 7 de octubre de 2023 volvimos a escucharlo con una intensidad que muchos creíamos enterrada. Porque el odio parece un sentimiento espontáneo, como un rayo que cae, como una emoción que simplemente aparece, pero no. El odio también es una maquinaria. Por eso abramos el motor del odio y miremos cómo funciona por dentro. Natan Sharansky, un hombre que pasó 9 años preso en el Gulag soviético por querer vivir en libertad como judío, propuso una prueba para reconocer cuándo una crítica contra Israel deja de ser crítica y se convierte en antisemitismo. Se llama el test de las 3D. Fue pensado para otro contexto, pero sus categorías ayudan a reconocer cómo se construye el odio colectivo. La primera D es demonización. Ya no sos un adversario o alguien que cometió una falta. Sos un monstruo. Tus defectos dejan de ser defectos humanos y se convierten en pruebas de una maldad esencial. Tu alegría se llama provocación. Tu pasión se llama violencia. Tu identidad se convierte en una amenaza. A los judíos no nos acusaron simplemente de equivocarnos. Nos acusaron de envenenar pozos de agua, de sacrificar niños, de conspirar contra la humanidad. La demonización necesita que el otro deje de ser humano, porque entonces cualquier cosa que se le haga está permitida. La segunda D es doble vara. Lo que en otros es una falta, en vos se convierte en la demostración definitiva de quién sos. Hubo y hay racismo en todas las tribunas de todos los estadios del mundo y hay que combatirlo. Hay hinchadas que festejan y lloran en todo el planeta. Pero si un argentino se porta mal, representa a todo el país. Si alguien de otro lugar hace lo mismo, representa solamente su propia estupidez. Una vara que solo mide para un lado deja de ser una vara, se convierte en un arma. Los errores de Israel pueden ser discutidos, pero cuando solamente al Estado judío se le transforma cada error en una prueba de maldad esencial, cuando se juzga su existencia con criterios que no se aplican a ningún otro país, la crítica se convierte en otra cosa. La crítica exige coherencia. El odio necesita excepción. Y la tercera D es deslegitimación. Ya no se discute lo que hiciste. Se discute tu mérito, tu nombre y tu derecho a existir. La deslegitimación no dice ganaste, dice jugaste, dice robaste. No dice jugaste mejor, dice estaba arreglado. Tu mérito se vuelve imposible, entonces necesitan imaginar una trampa. Y este mecanismo acompañó al pueblo judío durante siglos. El éxito nunca podía ser consecuencia del esfuerzo, del estudio o del talento. Siempre tiene que haber atrás un poder oculto, una conspiración. Primero dicen, no puede ser que les vaya bien. Después, no merecen lo que tienen. Y finalmente, no deberían existir. Cuando el reclamo deja de pedir que cambies y comienza a insinuar que deberías desaparecer, ya no es una crítica. Demonización, doble vara,
deslegitimación, 3 piezas de un mismo motor y todas son funcionales al mismo truco gramatical, porque el odio nunca conjuga el verbo hacer, el odio conjuga el verbo ser. La justicia dice hiciste, el odio dice sos. Si te señalan algo que hiciste, lo puedes evaluar, te puedes defender, lo puedes explicar, pedir perdón, reparar, cambiar. Pero si te acusan de algo que sos, nada que puedas hacer alcanza, porque no esperan una reparación, esperan que dejes de ser. Nuestra tradición llama Motzi Shem Ra a fabricar y difundir una acusación falsa, construir para alguien un nombre que no es el suyo. Una mentira puede desmentirse una vez, pero ya se compartió 10.000. ¿Y cómo distinguimos entonces la crítica del odio? La crítica te quiere corregir, la difamación te quiere borrar. El Sinaí también habló para la era del algoritmo. Y en la Torá, en el texto esta semana, nos regala una respuesta. En Beit Hanan aparece el Shema Israel, escucha Israel. Y después dice, Ve'ahavta, y amarás. Mira el orden. Primero escucha, después amá, después juzga. Primero conocí una voz, una historia, un rostro. El odio invierte el orden. Primero sentencia y después, si tiene tiempo, escucha. Hoy es Shabbat Nahamú, el primero de las 7 semanas de consuelo. Nahamú, Nahamú a mí, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el profeta Yeshayahu. ¿Y cuál es el consuelo? Cuando otros intentan imponerte un nombre. El consuelo es recordar que la difamación no te define. Te definen tus actos, lo que haces con tus errores y tu capacidad de repararlos. Te define la comunidad que construís, las personas que cuidás y la forma en que tratás a quien está enfrente tuyo. El odio te reduce a un sos. El consuelo te devuelve tu nombre. Consolar a alguien es decirle, no sos la palabra que te arrojaron, no sos la caricatura que fabricaron. Y por eso quiero terminar con 3 pedidos. Cuando escuchemos todos los, encendamos una alarma. El odio empieza cuando una persona desaparece y solo queda la categoría. Cuando veamos demonización, doble vara, deslegitimación, nombrémoslas. El odio pierde poder cuando vemos cómo fue construido. Y hagamos el movimiento contrario al de las redes. Elijamos una persona, conozcámosla de verdad, preguntémosle su nombre, escuchemos su historia. El odio convierte personas en categorías. Dice los argentinos, los inmigrantes, los judíos, los otros. El amor hace el movimiento contrario. Se acerca, escucha, conoce, persona por persona, nombre por nombre, rostro por rostro. Por eso cuando el mundo diga, todos son, nosotros tenemos que preguntar, ¿cómo se llama? Nahamú, Nahamú, a mí. Que sepamos denunciar la mentira sin convertirnos en aquello que denunciamos. Que sepamos corregir los actos sin condenar la esencia de nadie. Y que cuando el mundo intente reducir a una persona a una sola palabra, sepamos devolverle su nombre.